de algoritmos de estructura de datos. Bien, para comenzar, vamos a ver unidad número 5, le hago la presentación de la unidad. ¿Sí? Esperamos que terminen de ingresar, un segundito más, un minuto más, ya comenzamos porque voy a poner a grabar la clase. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver ahora es la presentación de la unidad, que es archivos, es una estructura de datos estática, ¿de acuerdo? Que nos va a servir para poder grabar datos en el mismo. Una comparación ligera sería cuando ustedes están grabando, están trabajando en Word, en memoria RAM, están trabajando en Word, ¿verdad? Una vez que ustedes terminan de confeccionar el documento, con todo el texto, lo que ustedes quieran poner, ¿sí? Para no perder ese texto o ese documento, lo van a grabar. Lo graban físicamente en el disco rígido, en alguna parte, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes quieran reutilizar ese documento, no lo van a hacer de nuevo, sino que directamente van al directorio donde lo grabaron, lo abren al documento y empiezan a trabajar con el contenido del mismo. Acá va a pasar lo mismo. En un archivo, yo lo que puedo grabar es diferentes tipos de datos. Entonces voy a generar un archivo físico dentro de mi disco o unidad de almacenamiento físico. Entonces yo cuando en C quiera cargar datos en el archivo y quiera volver a utilizar el archivo, voy a ir donde lo grabé, ¿sí? Y lo voy a reutilizar. No voy a tener que grabar, no voy a perder los datos cuando yo cierre el programa. ¿Por qué? Porque al grabar los datos en el archivo y lo grabé al archivo físicamente en el disco, ya esos datos grabados quedan, ¿sí? Grabados en forma física. Entonces, cada vez que yo quiero utilizar el contenido del archivo que he generado, voy directamente, abro ese archivo y trabajo con el contenido del mismo. ¿Se entendió? Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es un archivo? La definición. ¿Cuáles son los tipos de archivos? O sea, ¿cuál es la organización y los accesos a los archivos en C? ¿Cuáles son las funciones que vamos a utilizar o que vamos a aprender para trabajar o manejar esos archivos? ¿Sí? Y por último, los tratamientos de archivos, que son las operaciones que vamos a hacer con los archivos. ¿Sí? Alta es crear un archivo y cargarlo. Baja lógica es borrar lógicamente un dato del archivo. Baja física es borrar físicamente un dato del archivo, o sea, ya no lo vamos a encontrar. En cambio, la baja lógica sí lo podemos volver a encontrar, porque lo marcamos al dato borrado, no lo borramos en forma física, sino que lo borramos en forma lógica. Vamos a ver cómo se modifican algunos datos del archivo, lo que ustedes quieran. Vamos a consultar, ¿sí? Datos en el archivo y vamos a listar los datos que tiene el archivo en ese momento o después de la modificación, después de una baja, ya sea lógica o física, vamos a ver cómo queda el archivo final a través de los listados. Y cómo se representa todo esto en el lenguaje C. ¿Sí? Bien, comencemos. Como ustedes han visto, estructuras de datos, ¿sí? El archivo también son estructuras de datos, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer en este tipo de estructura de datos de tipo archivo, vamos a almacenar, ¿sí? En la memoria, ¿sí? Pero esta memoria tiene una particularidad, que no es volátil, ¿sí? Vamos a almacenar en la memoria física, o sea, disco rígido, pendrive, lo que ustedes quieran. Esas son memorias no volátiles, o sea, memorias físicas. ¿De acuerdo? Ahí vamos a grabar los datos en forma permanente, que se dice, vamos a grabar los datos en el archivo en forma permanente, o sea que no se van a borrar. Los datos ustedes los van a tener constantemente porque son grabados físicamente. ¿Sí? Y después, llamando ese archivo, podemos agregar, quitar, procesar, ¿sí? Podemos modificar datos de ese archivo grabado. ¿De acuerdo? Eso se denomina, esa estructura de datos se denomina archivo. ¿De acuerdo? Y lo vamos a representar mediante un lenguaje de programación, que en este caso es el lenguaje C.
Cuando ustedes ingresan un archivo en C, un archivo, vamos a ver el tipo de archivo que tenemos en C, vamos a ingresar de manera secuencial, ¿sí? Si yo voy grabando los datos en un archivo, lo voy grabando en forma secuencial. Primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, quinto dato, lo voy a ir guardando en forma secuencial en el archivo. Tanto en la grabación de los datos en el archivo como el acceso al archivo es en forma secuencial, desde el primero al tercero. Si yo quiero ir al tercer registro o al cuarto registro, ingresaré al archivo en forma secuencial, al primero, al segundo, al tercero, y recién voy al registro que yo quiero, que en este caso sería el cuarto registro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces el modo de acceso a un archivo en C, ¿sí? Es de acceso de tipo secuencial. Es un por uno, hasta el final del archivo. ¿Se entiende? Los tipos de archivos que vamos a manejar son dos acá en C. Vamos a manejar archivos de textos y archivos binarios. Archivos de textos y archivos binarios. ¿Sí? ¿Qué es un archivo de texto? Es aquel archivo que yo creo y le ingreso o le grabo texto puro al archivo. Si ustedes ingresan al mismo, van a poder leer su contenido. ¿Sí? Porque es texto. Háganme cuenta que ustedes crean un archivo en C de texto, abren con el bloc de nota y van a poder leer el contenido del archivo. En cambio, si yo creo un archivo de tipo binario en C, ¿sí? Yo cuando quiera acceder al archivo, ¿sí? Solamente voy a poder leer bloques binarios. Y al decir bloques binarios, estos pueden tener almacenados caracteres para ver que no van a entender lo que contiene el archivo en su interior, porque son bloques binarios. ¿Sí? Y esos datos que yo puedo ingresar al archivo pueden ser de cualquier tipo, enteros, flotantes, carácter, en un archivo binario. En cambio, ¿qué puedo grabar solamente en un archivo de texto? Bloques de texto. Entonces, la diferencia que hay entre un archivo de texto y binario, que en el archivo de texto contiene bloques de texto, simplemente bloques de texto. En un archivo binario contienen bloques binarios. ¿Sí? Esos bloques binarios, yo habré grabado en su momento números, letras, puedo haber grabado palabras, puedo haber grabado float, números flotantes, ¿sí? Reales, puedo haber grabado datos de tipo booleano, lo que a mí se me ocurre. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia entre un archivo de texto y un archivo binario? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Generalmente, lo que vamos a grabar en la mayoría de las veces son registros dentro del archivo. Pero también podemos grabar datos simples, como ser enteros, pueden ser reales, esos son datos de tipo simple. Entonces se llaman archivos simples, archivos binarios simples. Pero si nosotros guardamos, ¿sí? Guardamos registros, estamos guardando dentro del archivo una estructura de datos, que es un registro. Puedo guardar un registro o varios registros que contengan muchos tipos de datos con diferentes naturalezas. ¿Se entendió? Yo puedo guardar en un archivo simple binario, puedo guardar 2, 4, 6, 8 y 10. Guardo los números pares. Entonces, cuando yo vaya a ingresar al archivo, tengo 2, 4, 6, 8, 10. Pero también puedo guardar registro dentro del archivo. Si yo accedo al archivo y guardo registros, ¿sí? Puedo acceder al legajo, al nombre, apellido, a la dirección, a la fecha de nacimiento, puedo acceder a todos esos tipos de datos. Entonces, si grabo una estructura de datos dentro de un archivo, va a ser archivos con estructuras de tipo registro. Si es que grabo un registro. Y si no grabo un registro, va a ser un archivo binario simple, con datos básicos, sin estructura. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a guardar en un archivo, tenemos que crear la variable que va a representar lo que es el archivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representamos esa variable? Yo voy a tener un archivo y lo voy a representar gráficamente de esta manera. ¿Sí? Un archivo es una cajita, lo vamos a representar en una cajita que se guardan datos adentro. ¿Sí? Guardamos datos adentro. Entonces, ese archivo, mientras vamos guardando, ese archivo está abierto. Cuando terminamos de guardar los datos, al archivo lo tenemos que cerrar. Entonces ya quedó conformado mi archivo que está cerrado, que contiene datos del tipo que ustedes quieran, que lo expliqué anteriormente. ¿Sí? Si ustedes me dejan un archivo abierto, se puede llegar a romper el archivo. Entonces, cada vez que ustedes dejen de utilizar el archivo, automáticamente tienen que cerrarlo. Cuando están en Word, ustedes no apagan la máquina, directamente que ponen grabar el archivo en Word, se cierra y recién cierran la máquina, ¿de acuerdo? Apagan la máquina. Porque si ustedes me apagan la máquina estando un archivo de Word en memoria, automáticamente se le puede llegar a romper. Pero bueno, ahora ya no, porque el Word ahora tiene una opción de auto guardado. A los 5 minutos ustedes le dan el tiempo en Word, a los 5 minutos que se auto guarde el archivo, que se grabe solo. ¿Sí? Entonces, pueden llegar a terminar de grabar, pero si ustedes están trabajando en el archivo y se produce el corte de luz, como están trabajando en la memoria RAM, que es una memoria volátil, automáticamente se puede llegar a romper o no el archivo, el contenido del archivo. O sea que se rompe el archivo. ¿Sí? Entonces, cuando enciendan la máquina después del corte de luz, encienden la máquina, tienen llamado a ese archivo y le dice que está roto. No lo puede abrir. Por lo tanto, el archivo se rompió. Lo mismo puede pasar acá, porque todo lo que nosotros trabajamos en primera instancia en C, hasta que grabamos el archivo, trabajamos en la memoria RAM, ¿sí? En la memoria lógica. Por lo tanto, al no ser guardado el archivo en la memoria física, podemos llegar a perder todo. Porque la RAM es una memoria volátil, trabaja con impulsos eléctricos. Se terminó el impulso eléctrico, chao, se resetea la memoria. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, cuando nosotros declaremos una variable para representar o decir que nos estamos refiriendo a un archivo, vamos a utilizar la palabra reservada file con mayúscula. ¿Sí? Que es como decir, bueno, yo estoy trabajando con variables de tipo entera, estoy trabajando con variables de tipo float, estoy trabajando con variables de tipo registro. ¿Sí? Ahora voy a trabajar con variables de tipo file, que en inglés significa archivo. ¿Sí? Ustedes cuando declaran una variable entera, por ejemplo, declaran una variable entera, ustedes dicen, van a grabar, por ejemplo, n, la van a declarar como entera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quieren leer la variable de tipo entera. Por lo tanto, van a hacer un scanf ¿de quién? Ampersand n. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Están diciendo que en la dirección de memoria que le asigna, porque esta es una dirección de memoria, ¿verdad? Le asigna el sistema operativo. Entonces le dice, en tal memoria van a guardar la variable n. ¿Sí? O van a direccionar a esta memoria, a esta dirección de memoria, y van a leer o van a escribir el contenido de n. Con el ampersand. ¿Sí? Cuando se refieran a una variable de tipo archivo, ustedes no están declarando una variable directamente, ¿sí? Lo que ustedes están declarando es un puntero en el puntero graba direcciones de memoria, solamente direcciones de memoria. Van a grabar, o van a crear, o van a declarar
¿sí? Una variable de tipo puntero que tiene un asterisco al principio, que es la dirección. Esto es lo mismo que poner el ampersand, ¿no? ¿Sí? El puntero, cuando trabajen con archivos, van a trabajar con punteros. ¿Qué son los punteros? Son aquellas variables donde guardan la dirección de memoria a quien hace referencia, o sea, al archivo. Acá no están declarando un archivo, sino que están declarando una variable en gestión que se llama variable de tipo puntero que apunta al archivo en cuestión. Por eso se llama variable en cuestión. Apunta al archivo en cuestión. O sea, que en esta dirección de memoria, donde indica el puntero, que le asigna el sistema operativo, como el ampersand a n, le asigna la dirección de memoria al puntero, guarda esta dirección de memoria, y en esa dirección de memoria, ¿qué hay? Hay un archivo. Entonces, todo lo que hagan ustedes con esta variable puntero, lo van a estar haciendo dentro del archivo. ¿Se entendió? Sí, Entonces, profe. ¿se acuerdan que ustedes declaraban a reg? ¿Lo declaraban de qué tipo? De tipo registro, ¿verdad? Entonces, esta es una variable que apunta a un registro, pero no es un puntero, es una variable de referencia a registro. En cambio, cuando trabajen con archivos, ustedes van a crear un puntero que va a apuntar en esa dirección de memoria, va a estar el archivo en cuestión que ustedes están trabajando. ¿Sí? Va a estar este archivo. Y ahí van a estar grabando datos, sacando datos, leyendo, borrando datos, modificando datos en este archivo en el cual hace referencia el puntero. Y acuérdense que el puntero solamente graba direcciones de memoria. ¿Se entiende? Recordar siempre. Recordar siempre. ¿Y cómo se declara un puntero? Es el asterisco y el nombre del puntero. De la variable de tipo puntero. ¿Qué es lo que hay dentro de la variable de tipo puntero? ¿Hay datos? No. En cambio, en la variable simple, yo digo que en esta dirección va a ir guardada la variable simple. Y esta variable simple sí le voy a cargar datos que van a estar en esta dirección de memoria. A este puntero le voy a guardar una dirección de memoria en donde está el archivo. Que ahí están los datos. En esa dirección de memoria está este archivo. ¿Se entiende? Chicos. Sí, Sí, profe. profe. Por lo tanto, acá dice declaración de un puntero. ¿Qué es un puntero? Fíjense, todo sistema operativo guarda locaciones o direcciones de memoria para las variables que fueron declaradas. Yo declaré n, ampersand n, guardo dirección de memoria para esa variable n, en variables simples, las cuales pueden ser almacenadas en otras variables que pueden manejar el usuario. Estas variables son especiales y se denominan variables de tipo puntero. Estas variables, las que tienen el asterisco y el nombre de la variable, son variables especiales, ¿sí? Que son de tipo puntero. Es decir, pueden almacenar una dirección de memoria de otra variable. O sea, almacenan la dirección de memoria donde está el archivo. ¿Sí? O pueden almacenar una dirección de memoria donde se guarda un dato de tipo entero. Puede almacenar una dirección de memoria donde se guarda datos de tipo float. ¿Lo entienden? Esas son las variables de tipo puntero. Guardan dirección de memoria, ¿sí? De donde está el dato. ¿Se entiende? ¿Cómo se declara un puntero? Lo acabo de explicar. Se escribe el tipo de variable a la que se quiere apuntar y luego el nombre del puntero. Yo quiero apuntar un file, pongo file acá y luego el puntero. El puntero se lo representa con un asterisco. Está precedido por un asterisco y después viene el nombre de la variable. Esto, lo que estoy declarando, es de tipo puntero. Que tiene en la dirección que le indica el sistema operativo un valor de tipo entero, un valor de tipo real, un valor de tipo file, un valor de tipo registro. ¿Se entendió, chicos?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, cuando yo vaya a declarar, si voy a guardar registros en el archivo, voy a guardar registros, lo primero que hago es creo la estructura de tipo registro. ¿Sí? Declaro la variable de registro, reg de tipo registro, es lo que hicimos, pero esos registros yo los voy a guardar en un archivo. Entonces tengo que declarar mi archivo, dónde está y cómo lo voy a apuntar, para que guarde la información dentro de ese archivo, en una determinada dirección de memoria. Entonces, voy a crear el puntero al archivo, esta se llama variable, ¿sí? Que apunta a file. O sea, en esta dirección de memoria va a estar, ¿sí? La estructura de datos que yo quiero trabajar. En este caso va a ser un archivo, un file. File, no se olviden, es con mayúscula, no es con minúscula. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Para eso, una vez que yo declaro mi variable de tipo archivo, yo tengo que empezar a crear mi archivo porque lo puedo tener o no lo puedo tener. Ustedes en Word, ustedes primero, ¿qué es lo que hicieron? Crearon un archivo en blanco y después lo cargaron y después lo grabaron, ¿verdad? Y después, ¿cuál es la operación que sigue? Acceder al archivo a través de una lectura del archivo. Lectura y escritura al mismo tiempo. ¿Sí? Acá en C pasa lo mismo. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es crear el archivo en blanco, si no existe. Si el archivo ya lo he creado, lo he cargado, voy a producir a la lectura del archivo. Pero en primera instancia, si el archivo no existe, yo lo tengo que crear al archivo y lo tengo que cargar al archivo. Esa es la primera operación que se hace con archivo. Es decir, que se hace un alta de archivo. ¿Sí? Acuérdense, el alta de archivo es al revés del alta en un sanatorio. Valga la comparación, ¿no? En el alta de archivo yo ingreso datos. En el alta de sanatorio, ¿qué hace? Se va el enfermo. O el curado. El enfermo, curado. ¿Sí? ¿Se entiende? Es al revés del sanatorio, acuérdense. En un alta yo ingreso datos. En un alta de archivo. En un alta de sanatorio saco. Le doy de alta, se va. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cómo hacemos para hacer la apertura de un archivo? Para eso vamos a utilizar lo que se llama la instrucción fopen. Para ver que todas las instrucciones de archivo de ahora en más se las hace a través de una instrucción, nombre de instrucción, y adelante de la instrucción va precedida por la letra F de file. ¿Sí? ¿Se acuerdan en las instrucciones de cadena de caracteres? Todas las instrucciones iban precedidas por str, de string. Quiere decir que están manejando solo cadenas. Si nosotros ponemos fopen, ¿sí? Es apertura de archivo en inglés. File, open, abrir. Entonces, cuando yo digo abrir un archivo, ¿sí? Van a ver que yo puedo hacerlo de dos maneras. Cuando abro un archivo, lo abro en blanco y lo cargo. Esa es una forma de abrir un archivo. ¿Sí? Y la otra forma de abrir un archivo es abrir un archivo que ya existe. Pero si yo le pongo ese archivo que ya existe, lo abro con un parámetro equivocado, lo puedo llegar a abrir en blanco, o sea que lo piso, lo borro el archivo que estoy abriendo. ¿Se entiende? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando yo abro un archivo y lo creo, o sea que estoy abriendo un archivo en blanco y le cargo datos. Otra forma es tener cuidado, es abrir un archivo que ya existe, que ya está cargado. Si ustedes me lo abren lo abren al archivo que ya existe cargado, me lo abren con un parámetro equivocado, me lo pueden llegar a romper, me pueden llegar a pisar con un archivo en blanco. ¿Sí? Y le borran todos los datos. ¿Se entendió? Entonces, veamos de qué manera se abre un archivo.
se abre a través de una instrucción fopen. Y esa instrucción, entre paréntesis, tiene unos parámetros, como toda instrucción. Entonces yo le tengo que decir qué archivo voy a abrir y de qué manera lo voy a abrir. O sea, cuál es el nombre físico del archivo que quiero abrir y cuál va a ser el modo de apertura. ¿Sí? Entonces, vamos a la instrucción fopen. Fíjense, esta es la sintaxis de fopen. Y acá la voy a explicar en forma detallada y parte por parte. ¿Sí? Acá voy a borrar esto. Y la instrucción de fopen. ¿Qué significa fopen? Fopen es apertura de archivos. ¿Cuál es la sintaxis de fopen? ¿Cómo se lo escribe? ¿Qué parámetros lleva? ¿Sí? Van a ver, ya les explico. Lleva dos parámetros, el fopen, ¿sí? Uno y segundo parámetro, ¿sí? Separado por comas. Y entre comillas, van los dos parámetros. ¿Qué va en el primer parámetro? En el primer parámetro va a ir el nombre físico con que ustedes van a guardar, ¿sí? Su archivo con datos lo van a guardar en el disco rígido. O sea que cuando yo quiera guardar un archivo, le pongo empleados.dat y lo voy a guardar en el disco rígido. Cuando quiera abrir un archivo que ya existe, lo abro empleados.dat. ¿Sí? ¿Qué significa la extensión .dat? Significa que son archivos ¿sí? Contienen bloques binarios. ¿Sí? Si ustedes van a ver un archivo empleados.txt, ¿sí? Es un archivo de texto. Contiene bloque de texto. Esas son las dos extensiones que nosotros vamos a utilizar en los archivos. ¿Sí? DAT para binario y TXT para texto. Pero estamos dentro del archivo binario. ¿Sí? Fíjense, chicos, yo les voy a mostrar un programita en C. ¿Qué es lo primero que se crea? ¿Sí? Yo quiero guardar, por ejemplo, registros en un archivo. O sea que voy a crear un archivo binario que contiene en su interior registros. O sea que va a ser un archivo binario con estructuras de registro. ¿Por qué? Porque estoy guardando registros. Si yo quiero guardar números simples, estoy creando un archivo binario con números simples. No tiene estructura de datos adentro. Tiene números. Tiene variables simples. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, como yo quiero guardar un registro dentro del archivo, quiero primero crear el archivo porque no existe. Entonces la apertura tiene que ser de una forma. Primera instancia, de una forma. Entonces, declaro lo primero, las librerías. Seguidamente declaro mi registro, la estructura del registro, que eso ya lo saben, ¿verdad? Entonces, estos registros que yo cargue, lo voy a ir guardando dentro del archivo. Entonces va a ser un archivo binario con estructuras de registro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. No hice nada que no entiendan, no hice nada que no hayan hecho. Hasta el momento declaré mi registro. Bien, entonces, primera, dentro del main, primera variable que declaro es la variable reg de tipo registro. Eso se acuerdan, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Y en segunda instancia, como voy a guardar mi registro en un archivo, tengo que declarar mi archivo. Mejor dicho, tengo que declarar mi variable de tipo archivo. ¿Y cuál es la variable que ustedes armaban para referirse a un archivo?
era un puntero. Cuando trabajan con archivos, declaran la variable de tipo puntero, que ya expliqué. Entonces, le ponen un asterisco seguidamente del nombre del puntero, que va a hacer referencia o va a apuntar en esta dirección de memoria, va a apuntar a un file. ¿Lo ven? Es lo que hice recién, lo expliqué recién. Entonces, ¿qué contiene esta variable? ¿Qué contiene esa variable? ¿Qué es lo que podía guardar la variable tipo puntero? Es un puntero porque... Memoria. La Bien, dirección de memoria. bien, direcciones, chicos, no guarda datos, guarda direcciones de memoria, ¿sí? Y ese puntero, acuérdense, el puntero, una flecha, apunta ¿a quién? ¿Sí? A un A la archivo. dirección de Y memoria del ahí, file. exactamente, y ahí es donde va a estar guardado, en esa dirección va a estar guardado el archivo que ustedes están trabajando, o que quieren trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Han declarado la variable tipo puntero. Ahora, ¿cómo hacemos para crear un archivo, ¿sí?, que no existe? Abrir y crear, abrir y cargar, para que ustedes vayan ya manejándose con esos términos. Entonces, usted dice, mi archivo lógico, ¿cómo se llama? Le llamemos archivo lógico, ¿sí? A pesar de que es una variable tipo puntero, le llamemos archivo lógico para diferenciarlo de lo que es el archivo físico. El archivo lógico es lo que ustedes van a hacer en memoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo graben en el disco como archivo físico. El archivo arch, ¿sí?, va a pasar a ser empleados.dat físicamente. ¿Se entiende? Entonces, a través del fopen, ustedes tienen que decir cómo se va a llamar su archivo físico. Entonces, cuando vaya a grabar, va a grabar arch lógico, va a descargar todo en lo físico que es empleado.dat. Este es el archivo físico, este es el archivo lógico. ¿Con cuál trabajan siempre? Con el archivo lógico. El archivo físico solamente lo trabajan para grabar datos. Lo crean y graban datos. Pero con lo que hacen las operaciones es el puntero al archivo. ¿Sí? Lógicamente estoy hablando. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo quiera crear la función fopen, siempre se pone exactamente lo mismo. Se va a poner en primera instancia la sintaxis de fopen, yo acá lo voy a poner acá, lo que estoy explicando, es la sintaxis de fopen. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? ¿Qué parámetros tiene fopen? Si yo voy a crear por primera vez, y eso lo voy a repetir hasta el cansancio, lo creo por primera vez, lo creo de la siguiente manera. Lo que se pone como primer parámetro acá es el nombre, ¿sí?, del identificador de la variable puntero. O sea, si ustedes han puesto arch sin el asterisco, si ustedes han puesto arch acá, esa variable va al principio de la instrucción fopen. Si ustedes ponen Pepito acá, asterisco Pepito, acá va a ir Pepito. ¿Se entiende? Porque hace referencia a la misma variable. ¿Se entiende o no? Quiere decir que yo voy a abrir este archivo, lo voy a abrir en referencia a esta dirección de memoria. O sea que acá, en esa dirección de memoria, ¿sí?, yo voy a hacer la apertura del archivo. ¿Se entiende? Entonces, pongo arch igual, ¿sí? Le voy a asignar el archivo que cree. Entonces, pongo la instrucción fopen. ¿Y qué parámetros tiene adentro? Tiene dos parámetros. El primer parámetro, entre comillas, es el nombre físico que yo voy a crear el archivo para guardar los datos que vaya trabajándolo en Arch, que es lo lógico. Una vez que yo cargue todos los datos de Arch, ¿sí?, a través de la variable puntero Arch, refiriéndose al archivo, voy a grabar y se va a grabar dentro de empleados.dat. ¿Se entendió? Ahí le dan, entre comillas dobles, porque es una cadena, es el nombre del archivo físico. ¿Se entiende? Donde va a ser el volcado de lo lógico en lo físico, cuando ustedes graben. ¿Se entiende? Sí, profe.
Sí, Y, profe. y del segundo parámetro, esto es lo más importante, y acá quiero ser bien claro, y quiero referirme a esto, a este parámetro, que este parámetro es el fundamental, porque ustedes se acuerdan con cuántas formas podían abrir un archivo. Dos formas, ¿verdad? Una, que el archivo no esté, lo abren en blanco y lo cargan. Y la otra forma es que abran un archivo que ya está cargado y creado. ¿Sí? Entonces, este parámetro me va a decir cómo lo voy a abrir el archivo. ¿Sí? Y acá puedes llevar diferentes parámetros, que son dos letritas. ¿Sí? ¿Qué parámetros puedes llevar acá como segundo parámetro del FOP? Lo siguiente. ¿Sí? Puedes llevar, entre las comillas puede ir acá, entre esta comilla, entre este segundo parámetro, ¿sí? Puede ir AB, puede ir RB, puede ir WB, como primer grupo. Y como segundo grupo puede ir A más B, R más B, le aumento el signo más. O puede ir W más B. Y acá hay que entender bien, ojo con esto, ¿no? Son los parámetros del FOP. Segundo parámetro del FOP. Es cómo voy a hacer la apertura del archivo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un archivo que ya está creado y quiero agregar datos, siempre sé qué va a ser un archivo que ya está creado y abierto. Cuando yo vaya a agregar datos, se lo agrega en la última posición del archivo. Después del último registro, se posiciona el puntero y acá es donde voy a grabar el nuevo dato. ¿Sí? Eso significa que a la apertura del archivo la tengo que hacer con AD, que significa append. ¿Sí? Append binary. ¿Qué significa esto? Agregar datos en un archivo binario. Por eso la B. La B simplemente indica que es binario. ¿Sí? Que estoy trabajando con archivo binario. Y fíjense, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un append. ¿Qué significa que el archivo? El archivo ya existe. Está cargado, lo abro para agregar datos. Entonces, ¿qué hace? El append manda el puntero del primer registro al último. ¿Sí? Manda el puntero del primero al último y ahora recién puedo grabar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si el archivo ya existe, yo sé que el archivo ya existe, bueno, después vamos a poner unos comandos, un par de líneas de instrucciones para ver si el archivo existe. Si existe, no me lo crea, y si no existe, me lo crea. ¿Sí? Ya vamos a ver, no se preocupen por eso. La segunda forma de hacer la apertura de un archivo es RB. Significa lectura, ¿sí? Binaria. Lectura en archivos binarios, ¿sí? Significa leer un archivo que ya existe. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, si el archivo ya lo he creado, está cargado, ¿cómo lo hago? Con RB. Acá pongo RB. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la apertura de este archivo? Empleados.dat. Lo va a hacer de solo lectura. Solamente va a leer los registros, lo que contenga el archivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Esta apertura es la más común. RB,
que es solo lectura. Abrir un archivo es solo lectura. Y si lo abre solo lectura, significa que el archivo ya existe y está cargado. Y ojo con esto ahora. Si ustedes no tienen el archivo y quieren abrir un archivo en blanco, para empezar a cargar datos, lo hacen a través de WV, que significa Write Binary. ¿Sí? Escribir en el archivo, ¿sí? Que no existe. ¿Se entiende? ¿Ven la diferencia entre WB y R más B? RB, WB y RB. Ojo con estos parámetros que ustedes pongan acá. Si el archivo ya existe y ustedes me ponen WB, ¿sí? Va a crear un archivo en blanco. Crea así, algo así. Y automáticamente lo pisan a este. Y crean el archivo que le queda es este. En blanco. Perdieron todo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué quiere decir acá? ¿Cómo hice la apertura del archivo? Hagan de cuenta que lo hice así. ¿Sí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué archivo abro? ¿Qué estoy Uno haciendo nuevo, ahí? uno que lo chiste. Un archivo, le llamemos nuevo. Me gusta el nombre. Un archivo nuevo. Pero puedo abrir un archivo nuevo que ya existe. ¿Sí? Que ya está cargado. Que es diferente al que yo estoy utilizando. Es un archivo nuevo porque no es igual al que estoy utilizando. Es un archivo nuevo, pero ya existe. Ya está cargado. Ojo. ¿Sí? Los llamemos archivo nuevo que no existe. Voy hasta el cansancio explicar eso. ¿Sí? Bien, entonces acá estoy haciendo la apertura del archivo empleados.dat para grabar, para trabajar dentro de este archivo físico, ¿sí? Y lo hago la apertura, ¿sí? Al archivo como W+B. O sea que el archivo no existe. Entonces creo un archivo en blanco. ¿Sí? Pasemos a ver el segundo grupo, que es con el signo, agregando el signo más. Agregando el signo más. Perdón. ¿Lo ven al segundo grupo? ¿Qué significa agregar un signo más? Que yo voy a tener, tomemos esta instrucción, que es la misma que esta. Append, lo mismo que esto, nada más que con signo más. ¿Qué significa el signo más? ¿Sí? Que yo voy a hacer la apertura de este archivo, lo voy a hacer como un archivo de lectura, ¿sí? Que es la primera operación, es la lectura, más la segunda operación, que es escritura. ¿Sí? La segunda operación me la da el signo más. Entonces, la primera operación, la principal de la apertura de este archivo, R más, ¿sí? Dejémosla B porque B solamente es binario. Sería A, R, W, A más, R más, W más. ¿Sí? Si yo hago con R más, estoy abriendo un archivo que me va a permitir como primera operación la lectura, pero también me va a permitir la escritura. ¿Sí? Yo puedo leer ese archivo y al final del mismo grabar, modificar algún registro de ese archivo que estaba leyendo. En el caso de W+B, ¿sí? Yo voy a hacer como primera operación ¿cuál es la operación principal en este? Es la escritura. ¿Sí? Y el signo más me va a permitir leer. O sea, que yo puedo tener un archivo, le grabo datos, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Me voy al principio y lo leo a los datos que acabo de grabar. ¿Sí? Para, ustedes van a decir, y bueno, y en este append por último, chicos, es para que si yo tengo un archivo, ¿sí? Tengo datos, ¿qué me va a hacer este archivo? Como primera instrucción,
operación me va a mandar para escribir el puntero al final. Y al mismo tiempo lo voy a poder leer después que escriba. ¿Sí? Ahora ustedes quiero que me digan, ¿qué diferencia hay en este y en este? Si los dos escriben. Entre el APEN y el W, ¿qué diferencia hay? ¿Será la misma? ¿Puedo utilizar cualquiera? A ver qué opinan. Y yo creo que uno lo lee, digamos, al archivo, si está vacío, lo lee así vacío y después escribe, y el otro, o sea, hace al revés, lo escribe primero y después lo lee ya escrito. Pero fíjense la diferencia, en que acá yo creo un archivo en blanco y escribo. Acá el archivo no está en blanco. Acá el archivo contiene datos. Y agrego un registro o un dato al final del mismo. Pero en un archivo que ya existe. ¿Sí? Ojo con eso. Cuando ustedes quieran grabar más datos en el archivo, y el archivo ya existe, lo hacen con AW. A más B. Pero cuando no existe el archivo, ¿sí? Escriben y leen. ¿Se entiende? Acá hacen la apertura de un archivo que existe y escribe. Acá el archivo no existe y escribe. ¿Se entiende? Y acá que el archivo existe. ¿Se entendió, chicos? ¿Entendieron cuáles son los argumentos o el segundo argumento de FOPER? Muy importante que tengan claro esa diferencia. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Quiero creer que sí. Bien. Entonces, fíjense que este programita que estoy haciendo acá es un programita de alta. ¿Sí? Alta. ¿Qué significa? Que yo voy a guardar, ¿qué voy a guardar en mi archivo? Voy a guardar registros. ¿Sí? Pero lo voy a guardar en forma física. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos registros voy a guardar? Voy a guardar N registros. ¿De qué? De empleados. ¿Sí? Que tiene los datos de empleados. Entonces, fíjense chicos, declaro mis variables, declaro N, que son la N de los N empleados, y voy a declarar un idle for de tipo entero. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Entonces, profe. yo voy a crear por primera vez, esto se lo hace una sola vez. Se lo crea, se lo carga y después ya se lo utiliza el archivo. ¿Sí? Entonces, voy a ingresar los N empleados. ¿De acuerdo? Todavía no tengo archivo, no tengo nada. Solamente he declarado mi puntero del archivo. Todavía no he creado nada. Ahora sí, lo voy a abrir y crear el archivo porque no existe. ¿Se entiende? ¿Cómo lo creo? Con FOP. Pero al no existir, ustedes van a decir, profe, ¿cuál utilizo? ¿El WB o el W más B? Si solamente están creando el archivo por primera vez, el WB está bien. Pero ustedes dicen, bueno, profe, yo quiero crear y después volver a grabar. Bueno, lo generalicemos. W más B y ahí no tiene ningún problema. ¿Se entiende? Que la primera operación es crear el archivo en blanco y la segunda escribir. ¿Sí? Entonces, a través de un for voy a guardar los N registros en el archivo. ¿Sí? Entonces, empiezo a cargar. Cargo el legajo del primer registro, reg campo legajo, reg campo apellido nombre, reg campo sueldo y reg campo edad. Ya tengo cargado el registro, ¿verdad? Ese registro lo tengo cargado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para no perder, lo tengo que grabar. Y lo primero que les voy a enseñar es cómo se escribe en un archivo. La instrucción de escritura de un archivo. La instrucción de escritura de un archivo, eso va siempre después de cargar el dato. ¿Sí? Eso va siempre después de cargar el dato. ¿Cómo se hace la instrucción de escritura del archivo? ¿Sí? De la siguiente forma.
La instrucción se llama fwrite. ¿Qué significa escribir en el archivo? ¿Sí? Grabar datos en el archivo. Ya sea, pueden grabar variables simples, como el valor de un X, 4, 8, 7, o pueden grabar estructuras. ¿Sí? Pueden grabar letras, pueden grabar cadenas, ¿sí? Pero datos simples. Cuando yo voy a grabar acá, grabo estructura de datos, o sea, grabo registro. ¿Se entiende la diferencia? Todo esto siempre dentro de los archivos binarios. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos grabando acá nosotros son registros. Entonces, ¿cuál es la sintaxis del fwrite? Lleva 4 parámetros. El fwrite tiene 4 parámetros. El primero es qué es lo que quiero grabar. Y siempre va precedido por la referencia ampersand, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero grabar dentro del archivo? Todo el registro. ¿Y cómo se llama mi variable registro? Reg. Primer parámetro. Si yo quisiera grabar un dato simple, 4, 8, 7, ¿cuál va a ser mi variable de lectura? Ampersand X, acá. ¿Lo ven? En vez de grabar registros, estoy grabando variables simples. ¿Se entiende? El segundo parámetro se llama size of, y entre paréntesis va el nombre de la estructura registro que yo quiero grabar. Si fuese X que quiero grabar acá, ¿sí? Y a X lo declaré como entero, ¿sí? Acá iría X, ampersand X, size of, int, de entero. Pero como estoy grabando un registro, pongo el nombre de la estructura. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Este size of, al final, la suma de todos los registros me va a dar en el size of el tamaño del archivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Tercer parámetro, va un número entero, va el 1. ¿Sí? Por defecto el 1. Quiere decir que a este registro lo voy a grabar una vez en el archivo. Si quiero grabarlo 2 veces, voy a poner un 2 acá. Y repito el registro 2 veces. ¿Se entiende? Y en tercera instancia, ¿en qué archivo lógico, hasta que se produzca el físico, lo voy a grabar? En el archivo arch. O sea, hago referencia a la dirección de memoria donde está mi file. Y ahí estoy grabando este registro. Ahí están los 4 parámetros. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. ¿Hay alguna duda con el fwrite? ¿Cómo se llama la instrucción de lectura? ¿Sí? Es el fread. Entonces, la sintaxis es fread y entre paréntesis los mismos parámetros de fwrite. ¿Sí? Exactamente los mismos parámetros de fwrite.
ampersand reg, ¿qué voy a leer en vez de escribir? ¿Qué voy a leer? Voy a leer el registro, ¿sí? Que está dentro de esta estructura una vez del archivo lógico H. Lo voy a leer. En vez de escribir, lo voy a leer a este registro, al primer. Y esto lo pondré dentro de un, mientras no se termine el archivo, que lean todos los registros, que escriban todos los registros. ¿Se entendió? Lectura y escritura. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuántas veces voy a grabar los registros acá? Estos registros. Este registro que está con esta estructura. ¿Cuántas veces lo voy a grabar? N veces. Y N veces. Entonces voy a grabar N registros. ¿Sí? Y todo eso van a estar en el archivo. Voy a grabar en este archivo que acabo de crear en blanco. Con el fopen W más B voy a grabar los N registros. ¿Sí? Ya terminé de grabar los N registros porque se terminó el for. Grabé los N registros. ¿Sí? Pero fíjense qué va a pasar. Cuando yo termine de grabar, ese archivo no lo puedo dejar abierto. ¿Ven que está abierto porque estoy grabando? Entonces tengo que utilizar, ¿sí?, la instrucción de cerrar una vez que ya no utilice la instrucción de cerrar el archivo. Una vez que yo haya terminado de cerrar el archivo, ¿sí?, mejor dicho, de cargar, perdón, voy a utilizar la instrucción fclose. Cierre, ¿a quién lo tengo que cerrar? Al archivo en cuestión. ¿Sí? ¿Y qué variable me indica el archivo en cuestión en forma lógica? No en forma física, cierro el archivo lógico. ¿Sí? Todo lógico. La única manera que ustedes manejan lo físico es cuando hacen empleados.dat. Y se terminó. Entonces, he creado mi archivo que va a quedar guardado físicamente en el disco. ¿Y cómo se va a llamar mi archivo físico? Este ya va a pasar de ser el arch cuando grabe, va a pasar a ser ¿quién? Físicamente. Empleados.dat. Este es el archivo lógico y este es el archivo físico. ¿Dónde va a guardar este archivo físico? ¿Dónde va a ser guardado? En el mismo directorio donde esté el CPP, que hace el alta. ¿Sí? Entonces, yo acá les grabé fíjense, en el escritorio grabé una carpetita que se llama archivo. Y adentro estoy guardando el fuente. ¿Lo ven? ¿Se ve? Dentro de donde está el mismo fuente, cuando yo lo haga correr al fuente, me va a crear el archivo empleados.dat en la misma carpeta donde está el fuente. Caso contrario, si yo acá en el programa, yo le pongo un camino donde va a guardar. Si yo le pongo C barra, que lo guarde, perdón, C barra empleados.dat, lo va a guardar en el directorio raíz C. Yo le estoy dando el camino donde va a guardar el archivo físico. Pero como yo no le doy una dirección, lo guarda C, lo guarda por defecto al archivo físico donde está el archivo fuente. ¿Sí? O sea que lo guarda en la carpetita archivo, que está en el escritorio. ¿Ven dónde está el fuente? Lo crea automáticamente al archivo físico. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, profe.
¿Se entiende? Bien, entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer acá. Una vez que yo cierro el archivo, porque ya lo he creado, lo cierro el archivo una vez que lo creé, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? El archivo está cerrado, está creado, está en dispositivo físico, ¿sí? O sea, está en la carpeta archivo dentro del escritorio. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Yo quiero utilizar los datos de ese archivo para mostrarlo, ¿sí? Como aquí lo cerré al archivo, para ingresar, acceder en forma secuencial al archivo creado, cargado y grabado físicamente, tengo nuevamente que aplicar el fopen. O sea, tengo que abrir un archivo, ¿sí? Y ya lo abro como lectura. Y acá es donde yo le digo, ojo, si ustedes me abren con W más B, me están rompiendo todo lo que crearon acá arriba. Entonces, al cerrarlo, lo abro nuevamente con R más D. O sea que la instrucción principal es de lectura y puedo también escribir con el signo más. ¿Sí? Entonces, una vez que yo lo abrí el archivo, chicos, siempre lo mismo acá. Si ustedes leen la variable n fuera del ciclo while, ¿qué tienen que hacer para volver a leer otro n? Tienen que leer, una vez que han trabajado con ese n, tienen que volver a leer, antes de volver al while, tienen que leer de nuevo otro registro. ¿Por qué? Porque acá el registro lo leyeron fuera del while. ¿Lo ven? Entonces, cuando vuelva para leer el siguiente registro, tengo que hacer, después que imprimí los datos del primero, tengo que hacer una lectura de otro registro y volver recién al while. ¿Se entiende? ¿Cómo sería el while de recorrido de un archivo? Yo para recorrer un archivo, tengo que recorrer a través de una estructura repetitiva. ¿Sí? Entonces, para recorrer un archivo, yo tengo que hacer con una estructura repetitiva while. No con un for, sino con un while, porque el archivo se lee con un while. Y un parámetro de corte de control. ¿Hasta cuándo va a trabajar el while? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va acá? ¿Qué estructura de control? Si ustedes están viendo acá, ¿sí? En este while, dice signo de denominación cerrada, que es un not. Y va F, E, O, F. ¿Sí? Y el nombre del archivo lógico. ¿Qué significa mientras no termine el archivo? Esto significa termina el archivo. ¿Qué significan las siglas? Esta sigla significa file. Esta sigla, la otra significa en. Esta O significa off. Y esta significa file. ¿Sí? Entonces, end of file. Mientras no sea el final del archivo, arch trabaja. ¿Se entiende? Mientras no sea el final del archivo arch, trabaja. Entonces va a leer tantos registros hasta que determine el final del archivo. ¿Cómo determina el final del archivo? C tiene una manera interna de determinar el final del archivo, que no sé cuál será. ¿Sí? Supónganse, el final del archivo viene dado por un asterisco. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo, lee el primer registro, lee el segundo, lee el tercero, lee el cuarto, y después cuando va a leer el puntero lee un asterisco. Y eso le indica que llegó al final del archivo. ¿Sí? ¿Llegó al final del archivo? Sí. Por lo tanto, el while
sale. ¿Se entiende? Eso lo hace internamente el C. Pone su cierre de archivo al final del mismo. Entonces, cuando lee, por ejemplo, lee un asterisco, el C entiende, el compilador, que es el final de archivo, por lo tanto el ciclo while termina y deja de leer. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo recorremos este archivo? Decimos, lo primero que hago es la apertura. Lo cerré el archivo, lo abro de nuevo. Lo abro de nuevo al archivo. Cuando lo abre, automáticamente posiciona el puntero en el primer registro. ¿Sí? ¿Se entiende? Posiciona y lee el registro. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer antes de entrar al while es leer un registro para que entre al while ya leyendo un registro, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Hagan en cuenta que leen el X adentro. Entonces entra, mientras sea, si X sea distinto a 0, el valor de X, trabaja. Entonces, mientras no lea un 0, va a trabajar. Mientras no lea un final de archivo, trabaja. Entonces, lee el registro, el primero, lo lea este. Pero fíjense que, acuérdense de esto, lee el registro y fíjense dónde va el puntero. Lee y pasa al siguiente registro. Pero, ¿cuál es el registro activo? El anterior. El puntero está en el siguiente registro, pero está trabajando con el registro activo que acaba de leer. No con el siguiente, no donde apunta el puntero. C tiene un defecto. Lee el registro y lo posiciona el puntero al siguiente. Pero donde está trabajando es acá. ¿Se entiende eso, verdad? Recuerden. ¿Se entiende? Sí, Bien. profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer el registro. Listo. Decimos, lo que ha leído, mientras no sea al final del archivo, ¿ha leído un asterisco? No, porque ha leído un registro. Entonces, ¿qué hace? Lo muestra al registro que acaba de leer. ¿Se entiende? Muestra el legajo, el apellido del nombre, el sueldo y la edad. ¿Y ahora qué hace? Vuelve al while, pero antes de volver tienen que leer nuevamente un registro, o sea, que lee este registro, donde apunta el puntero, y el puntero pasa a esperar el siguiente registro. Entonces el registro activo es este. Ha leído un registro, dice, cuando vuelve dice, ¿es final de archivo? No, porque no ha leído un asterisco, ha leído un registro, lo muestra el segundo registro. Lee el tercero, y salta el puntero al próximo registro. ¿Sí? ¿Ha leído un asterisco? No, ha leído un registro. Lo muestra al valor del registro. Lee un registro, pasa acá. ¿Sí? Lee este registro y pasa el puntero acá. ¿Ha leído un final de archivo? No. Entonces, ¿qué hace? Muestra el último registro, incrementa, va a leer otro registro, pero en vez de leer un registro, ¿qué lee? El final del archivo. Por lo tanto, cuando retorna al while, dice, ¿ha leído un registro? No, ha leído un asterisco. Por lo tanto, el final del archivo y el while automáticamente sale. Sale y se cierra el archivo porque ya no lo utilizo más. No lo puedo dejar abierto. Una vez que imprimí todos los registros del archivo, lo cierro con F-Close y ahí termina el programa. ¿Se entiende cómo se muestra, se recorre un archivo en C? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer correr esto. Vamos a hacer correr. Fíjense, si yo hago correr este programa, estoy haciendo correr un alta y que me dice que abra un archivo con WB. Miren qué tengo yo acá en la carpeta. Tengo el archivo, el fuente, y he creado un archivo. ¿Qué pasa si yo hago correr el alta? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con este archivo? Este archivo teóricamente ya está cargado. Cargado, creado y grabado. ¿Qué va a ¿No pasar le va a con este saltar un archivo? error al compilar? Si yo no le pongo el error, yo tengo que escribir la línea de error. ¿Sí? Te tiene que decir que el archivo ya existe y no puede crear empleado.da porque ya existe. Eso ya lo vemos en otro ejercicio un poquito más completo. ¿Sí? Pero si yo ejecuto el alta, que es la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿qué pasa con empleados.da? No se ejecuta y se queda en blanco lo anterior. No, sí se ejecuta. Se ejecuta el alta, lo rompo al archivo empleado que ya existe y creo uno blanco para cargar. ¿Se entiende? Miren lo que puedo ocasionar. Entonces,
si yo hago correr el alta, chao, el archivo empleado.dat que estaba en el directorio se acaba de romper. ¿Qué ha hecho ahí? Ha creado un archivo en blanco esperando que ustedes carguen. Chao. Olvídense del empleado.data anterior. Ahí lo rompió. ¿Por qué? Porque lo abrieron al nuevo archivo, empleado.data, al mismo archivo, lo abrieron con W más B. ¿Y qué le hace el W más B? Le pisa un archivo en blanco arriba del anterior. Chao. Olvídense, no sacan más datos. Entonces, listo. Hagamos cuenta que no existía y creamos un archivo nuevo en blanco. Y empezamos a cargar. ¿Cuántos empleados, cuántos registros quieren cargar? Rápido. ¿Le Dos. cargamos? 2. Bien. Primer registro. ¿Sí? Como primer registro del archivo. Legal, 10. Apellido, nombre, Rafael. Sueldo, 30.000. Acuérdense de estos datos, ¿no? 30.000. Edad, 54. ¿Se terminó el primer registro de cargar los campos? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. ¿qué hago? La siguiente línea de comando del programa. Hago un fwrite. Grabo todo este registro en el registro físico, o sea, en empleados.dat. Lo creo en empleados.dat y le cargo el primer registro con fwrite. Le cargo el primer registro con fwrite. Enter. Listo. Ya está creado el empleado.dat y tiene... A ver, hagamos una cosa. A este que está, que ya existe acá, ¿sí? Lo borremos. Para que ustedes vean que no existe ningún empleado ya. Borrar. Eliminemos también el punto .exe que acaba de... Hubo este Windows 11. Eliminar. Listo. Tengo el programita, el alta. ¿Sí? Lo hagamos correr al alta de nuevo. ¿Ven que no tengo ningún archivo acá creado? .dat. Lo voy a hacer correr al alta. Listo. Creo el archivo en blanco. 2 registros. El primero, 10. ¿Sí? Empleado, Rafael. ¿Sí? Sueldo, 30.000. Edad, 54. Se terminó la carga de los campos de registro. Lo grabo. Ya está grabado ese registro en el archivo. Voy a incrementar el for. El for ya no vale 0, sino que vale 1. ¿Sí? Que es el segundo registro. 0, 1. 20. Juan Pérez. ¿Sí? Sueldo, 50.000. Edad, 36. ¿Qué hago ahora? He cargado los campos de registro, ¿sí? Y ahora paso a grabarlo, si no pierdo. Lo grabo con un fwrite. Listo. Grabado los 2 registros y automáticamente se cierra el archivo, lo vuelvo a abrir a este archivo que con los 2 registros lo vuelvo a abrir como empleados R más B, ¿sí? Y ahora estoy haciendo un listado de los datos que tiene el archivo, ¿sí? Mientras no sea al final del archivo, leo un registro, leo el 10, lo muestro, ¿sí? Leo el siguiente registro, ¿ha leído un final de archivo? No. ¿Es final de archivo? No, porque ha leído un registro. Imprimo el 20. Leo otro registro, ¿hay más? 10, 20, ¿hay más? No, ha leído un asterisco acá. Cuando hace ferrit, lee un asterisco. Vuelve y dice, ¿ha leído un registro? No, ha leído un asterisco, por lo tanto el programa termina. Muestra los 2 registros y termina. ¿Se entendió lectura, escritura y listado de archivos? Sí, profe. Este archivo me lista el archivo completo. Si ustedes quieren listar por un determinado campo, listo. Se terminó. ¿Se Profe, entendió? Sí. puede Escucho. ser que en algún ejercicio de práctico de parcial nos pida enviar el archivo o simplemente lo crearíamos directamente con el programa. Mandaríamos el programa nada más. No, usted tiene que mandar el programa y el archivo, el CPP y el .dat. Porque si no, ¿cómo lo voy a hacer correr yo? Claro, Ahora, por eso. si les pide, tienen que mandarme el archivo de datos. Pero no importa, o sea, si el profe le dice, creen un archivo binario que contenga 2 registros,
¿sí? Que con los siguientes datos. ¡Pum! Usted me manda el CPP. Suficiente. Porque si yo lo hago correr al archivo, directamente voy a crear uno en blanco y yo voy a cargar los datos. ¿Se entiende? Pero tienen que mandarle los dos para que vea que el archivo crea, que ha creado el fuente y el fuente creó el punto .dat, que es el archivo binario. ¿Sí? Sí, Y profe. para terminar el tema, ¿se pueden quedar un ratito más? ¿Se pueden quedar unos 10 minutos más? Chicos, Sí, profe, no hay Sí, profe. problema. Por mí no hay bien. problema. Bien, para terminar el tema de hoy, porque tengo hoy hasta un punto de planificación, tengo que terminar. Bien, continuando un poquito más, ya vimos el cierre de archivo, vimos la apertura, los parámetros, vimos cómo se escribe en un archivo, ¿sí? Ya sea que escriban datos simples o datos de tipo registro con estructura. Acá tienen los parámetros. Todo esto es la teoría del PDF, que necesito que estudien para la semana que viene porque necesito que manejen archivos para continuar dictando los temas siguientes. Si no, no lo van a entender. ¿Sí? Después, ¿cómo se hace la lectura? Después de la escritura, la lectura, ¿sí? Cómo se determina el final en un ciclo while para recorrer un archivo, cómo determina el while el final del archivo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí? De cómo se utiliza la última instrucción del día de hoy, que es un fseek, ¿sí? ¿Para qué se utiliza un fseek? Es una instrucción, ¿sí? En donde realiza el posicionamiento dentro de un archivo, ¿de acuerdo? Del puntero. Yo tengo 3 posiciones dentro de un archivo. Recuerden bien esto. Tengo la posición inicial, que es el principio del archivo. Tengo, si el puntero del archivo, mientras va leyendo, queda en un determinado lugar, tengo lo que se dice donde quedó el puntero dentro del archivo. Esa es la segunda posición. Y la tercera posición sería el final del archivo. Principio del archivo, donde está el puntero, donde quedó, y el final del archivo. Yo tengo 3 posiciones. Que esas posiciones yo le tengo que indicar a la instrucción fseek como parámetro dónde está y que a partir del principio o donde está o del final haga tal cosa, realice una determinada tarea. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuáles son esas posiciones? La primera posición, ¿sí? Es el principio del archivo. ¿De acuerdo? La segunda posición, ¿qué es lo que me indica? ¿A dónde está actualmente el puntero? Y la tercera posición es al final del archivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si Sí, yo profe. yo quiero posicionar el puntero al principio del archivo, dentro del parámetro de fseek voy a poner shift set. ¿Qué hace? Manda la posición 0, me manda un valor 0. Por lo tanto, estoy en el principio del archivo. Posiciono el puntero desde donde esté en el archivo, lo posiciono al principio. ¿Sí? Si yo quiero posicionarlo, o sea, mejor dicho, trabajar en la posición actual del puntero, no sé dónde estará, pongo shift cur, que me va a trabajar de donde esté el puntero. Me va a hacer donde está el puntero. Algún trabajo. ¿Sí? Y si yo quiero mandarlo al final, al puntero y recién trabajar, pongo como parámetro del fseek, pongo shift end. Significa al final. Acuérdense, set, principio, en, final y cur, donde está actualmente el puntero. ¿Se entiende? Bien. Fíjense ahora, yo les voy a mostrar acá cómo trabaja la instrucción fseek y con eso terminamos, chicos. Aguántenme un poquito más. Es muy importante esto porque lo utilizan para modificar registros. Entonces, la función fseek. Aguante que ya nos vamos a comer, ¿sí? Esto es posicionar puntero, ¿sí? El puntero que apunta al registro
dentro del archivo. ¿Sí? Y a partir de donde yo lo mande con el fsheet, fsheet significa saltar. De donde yo lo mande al puntero, ahí voy a trabajar, dependiendo del parámetro que le ponga el fsheet. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis del fsheet? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener fsheet, ¿sí? Parámetros. Lo primero que tengo que leer es el archivo lógico de donde yo quiero mover el puntero. ¿Cómo se llama mi archivo lógico? O la variable del archivo, arch. Primer puntero. Lleva 3 punteros. ¿Sí? Este arch, ¿sobre qué voy a estar trabajando? Sobre el registro. ¿Quién me indica el registro? SIZOS. Los mismos parámetros, los dos primeros parámetros de lectura y escritura, ¿no? SIZOS, ¿de qué estructura? Registro. Si yo estuviese leyendo acá una X, estructura entera. ¿Sí? Y el tercer parámetro es el parámetro desde donde quiero trabajarlo el archivo. Y acá va a llevar 3 parámetros. Puede llevar uno de los 3, ¿no? Cualquiera de los 3. Va a ser con mayúscula, todo mayúscula. Chic, guión bajo, set. ¿A dónde lo mando al puntero? De donde esté, ¿dónde lo mando? Al principio del archivo. ¿Sí? O sea que si yo tengo mi archivito acá, y el puntero está acá, ¿sí? Con chic set, ¿qué estoy haciendo? Al puntero lo mando al primer registro, al principio. El segundo parámetro que puede llevar, ¿sí? Siempre con, entre comillas, ¿no? A ver, no, va sin comillas, perdón, sin comillas, perdón. Chic y todo mayúscula. El segundo es chic, envíe el puntero, o mejor dicho, trabájelo, guión bajo, cur. Si mi registro, mi puntero del archivo, ¿sí? Está, por ejemplo, acá, trabaja sobre ese registro, sobre donde está el puntero. ¿Sí? Ahora, yo sí utilizo el chic en, ¿sí? Tengo mi archivo. Si el puntero está acá, ¿qué hace? Lo manda al final del registro, al final del archivo. Y ahí trabaja. ¿Se entienden los parámetros? Puede ser este, o este, o este. Cualquiera de ustedes, donde ustedes quieran trabajar. ¿Por qué se hace esto, chicos? Porque C tiene un defecto, tiene un error. Cuando C va a leer un registro del archivo, ¿sí? Cuando C empieza, cuando yo hago la apertura del archivo, solito se pone en el primer registro. Lo abre y el puntero se pone en el primer registro. ¿Sí? ¿Qué hace cuando lee el primer registro? Cuando hace el fread. Lee el primer registro y el puntero ¿qué hace? Sale del primer registro y espera en el segundo registro. Pero ¿quién es el registro activo? El que leyó ese registro activo. Está trabajando sobre este registro. Está modificando, haciendo lo que ustedes tengan que hacer en este registro. ¿Qué va a pasar si yo le hago una modificación a este registro? Modifico uno de los campos de este registro, por ejemplo. Le cambio el valor al sueldo. ¿Sí? Para conservar el valor, ¿qué tengo que hacer con este registro? Para que conserve el valor. ¿Qué tengo que hacer con ese registro?
chicos. Tengo que modificar el registro y luego grabar, ¿o no? Con un F-Write. Hago el cambio y lo grabo. ¿Sí? Pero ojo. Ojo. ¿Dónde va a grabar? ¿Dónde va a grabar el registro? Donde apunta el puntero. ¿Sí? Va a grabar en el siguiente, porque el puntero está apuntando al siguiente. Acá graba. No debería. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Antes de grabar, hago la modificación en el registro activo. Antes de grabar la modificación que hice, ¿qué tengo que hacer con el puntero? Volver una posición, o sea, volver una posición, o sea, -1, o sea, tengo que hacer lo que el puntero vuelva a la posición anterior de donde está, desde donde está. Entonces, eso lo hago con la instrucción fshift. ¿Cómo sería volver el puntero con la instrucción fshift de donde está? Entonces, voy a poner fshift el mismo parámetro, arch, coma, y fíjense, ¿qué quiero volver? El puntero a una posición. Le pongo un signo menos, perdón, le pongo un signo menos a sizeof. -1 sería acá, ¿sí? Sizeof registro, coma, pero ¿desde a dónde lo hago volver? El tercer parámetro me tiene que decir desde dónde vuelve. Desde donde está el puntero. ¿Y cuál es el parámetro que me indica que vuelva de donde está? Entonces acá pongo sit. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Seguro? Les muestro un programita. Yo tengo que hacer una modificación del registro. ¿Sí? Tengo legajo, edad, apellido, nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Abro el archivo empleados.dat. Leo el registro y lo empiezo a recorrer. Cuando yo encontré el registro que quiero modificar, al campo sueldo, ¿sí? Lo actualizo modificándolo. O sea que le voy a asignar un nuevo valor, lo que tiene el campo sueldo por 1.10. O sea que al campo sueldo le estoy incrementando un 10%. ¿Sí? Y le asigno al campo del registro. ¿Se entiende? Entonces, tomaré un registro, lo encuentro y a ese empleado le aumento un 10%. Ya vamos a ver cómo se busca, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá recorro el archivo, leo el registro, recorro el archivo y a todos los campos sueldo de todos los registros le agrego un 10%. Le aumento un 10% al sueldo. Entonces le asigno al sueldo, al campo sueldo del registro original, le asigno un 10%. ¿Sí? Una vez que yo he asignado el nuevo valor al campo sueldo de todos los registros, lo tengo que grabar para no perder la modificación. Pero si yo lo grabo, a este 10% le voy a incrementar a donde apunta el puntero. Entonces, ¿qué hago? Antes de grabar, lo que estoy haciendo es volver el puntero desde donde esté, lo vuelvo una posición porque tiene el signo menos. ¿Lo ven? Vuelvo el puntero una posición y recién se produce la grabación. ¿Se entendió? Sí, ¿Se profe. entendió? Entonces, si yo hago correr este archivito, ¿se acuerdan que el legajo 10 tenía 30.000 pesos? ¿Se acuerdan el sueldo? Ahora, ¿cuánto tiene? Un 10% más. Tiene 33.000 pesos. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? A ver si me da ahí.
Bien, porque no he leído el posicionado siempre. ¿Se entiende el FSHIFT? Hago la modificación, retrocedo el puntero un registro antes de donde esté y lo grabo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto estamos terminando la clase de hoy. Yo lo que necesito, por favor, es que ustedes, ¿sí?, lean todo lo que vinimos haciendo o vinimos viendo en la teoría. ¿Sí? Acá tienen el mismo programita, la explicación de cada uno, ¿sí?, qué es lo que se hace con una escritura, cómo se lee, cómo se escribe, cómo se hace el fopen, ¿sí? Le explica a cada uno de los parámetros, como le expliqué yo, los dos juegos de parámetros, los dos conjuntos, ¿sí? Uno es sin el más y el otro es con más. ¿Sí? Y termina en el FSHIFT, que es reposicionamiento del puntero dentro del registro. ¿Se entiende? Hasta acá llegamos. ¿De acuerdo? Dale, profe. Profe. Bueno, chicos, por favor estudien para que yo pueda continuar con los temas que vienen, que si no me leen esto, no me estudian lo que vimos hoy, se les va a hacer complicadísimo, ¿sí?, entender lo que viene. ¿Mm? Hasta acá llega la clase de hoy, los dejo y nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Chao, chicos. Nos vemos, profe, que le vaya Ah, bien. profe. Adiós, adiós.